Vamos a dar paso entonces ahora al segundo expositor de la tarde. Él es el doctor Jorge Chávez. Él es presidente de Maximixe. Él nos tiene preparada la presentación sobre el entorno económico y la economía para las instituciones microfinancieras. Jorge, adelante, cuando guste. Muchas gracias. Un gran placer saludarlos a todos los amigos que son funcionarios de las cajas, directores, directivos, gerentes. Este es un conversatorio muy interesante porque nos ayuda a reflexionar, sobre todo en épocas de crisis como la que estamos atravesando. Voy a compartirles mi ponencia, Economía Empresarial en tiempos de COVID. Empecemos mirando dónde estamos, qué tipo de crisis es la que estamos afrontando. Si uno ve esta crisis económica, es la mayor crisis que la economía peruana ha tenido en este siglo y está por verse si todavía superamos los pésimos números de la crisis que dejó el gobierno, del primer gobierno de Alan García, con una recesión muy fuerte, pero también con una hiperinflación. Aquí sí está, yo creo, fuera del radar que se produzca una hiperinflación. Macroeconómicamente somos una economía con buenos fundamentos y eso, digamos, nos permite avisorar que no va a haber hiperinflación y que, segundo, la salida de la crisis sería relativamente más rápida que otras economías que no tienen los mismos fundamentos que Perú. Aunque también eso va a depender mucho de la solvencia de la política sanitaria y de la política económica, ¿no? Pero en principio tenemos esas fortalezas que nos ayudan. Esta crisis está teniendo un impacto letal no solamente en la población, que ya en número de Maximixe hemos calculado que las cifras oficiales nos dan como alrededor de 4.000, 4.500 fallecidos, pero por COVID, y nosotros estamos calculando ya que a fines de mayo esa cifra debe haber pasado de los 20.000. ¿Y esto por qué? Porque hay muertes que no se registran, solamente se registran aquellas que pasan por la prueba molecular, y muy pocos son los que pasan esa prueba. Hay mucha gente que inclusive está muriendo en sus propias casas. Y luego también a esto acompaña la pérdida de empleos, ¿no? Hay muchas empresas que están optando por la suspensión perfecta o la reducción del tiempo de trabajo, o también directamente la expulsión del empleado porque no hay cómo sustentarlo. En el caso de las empresas informales, esto es inmediato. Aquí había un desempleo que todavía no está medido oficialmente, pero que deben ser cifras muy grandes, ¿no? Y también la otra mortandad que tenemos que afrontar es la posible mortandad de empresas, ¿no? De hecho, hay empresas informales que han cerrado sus puertas y que es muy difícil que puedan reabrirlas, a pesar de que el gobierno ya está comenzando a autorizar, ¿no?, la normalización del funcionamiento de la economía. Ahora, la crisis que tenemos enfrente es una crisis que además es muy compleja y que implica una incertidumbre también inusual. Tan es así que para nosotros en Maximixe estamos acostumbrados a hacer proyecciones de la economía global y sectorial y con un nivel de certeza bastante alto. Nos hemos visto obligados a tener que hacer
simulación de bastantes escenarios que copen toda la incertidumbre que existe. Entonces, actualmente manejamos 9 escenarios de proyección. ¿Y por qué razón es que se da esta complejidad y esta incertidumbre? Porque a diferencia de otras crisis que han tenido un impacto principalmente en la oferta, esta crisis está afectando la demanda y en una magnitud inclusive mayor que el impacto en la oferta. Y el impacto en la demanda no solamente por reducción de demanda, sino por un cambio estructural en la demanda. Es decir, que el gasto del consumo privado se está reestructurando y son ciertos rubros que están ganándole a otros rubros que antes eran los más demandados. Entonces está produciéndose una modificación de la estructura del consumo y lo mismo está pasando también con el gasto de inversión. Esto lo que genera para el sistema financiero es un reto, un desafío muy grande, ¿no? Porque hemos tenido toda una batería de metodologías para poder segmentar nuestro mercado y para poder también calificar el riesgo de nuestros clientes. Y basándonos fundamentalmente en el análisis del track record, o sea, de la historia de esa empresa con nosotros y de la historia de sus flujos económicos y financieros. Pero lo que sucede es que el impacto de esta crisis ha vuelto obsoletas esas series históricas de la noche a la mañana. Encontramos con que mucho más importante es la información cualitativa que podamos manejar respecto a los mercados y a las empresas, ¿no?, que es la información histórica. Entonces, esto nos lleva a un desafío de tener que replantear nuestras metodologías y hacerlo además muy rápido y mucho mejor que lo normal, porque cualquier error se va a pagar muy caro. O sea, no quiero tampoco hacer de ave de mal agüero, pero sí yo creo que va a ser difícil que todas las entidades que están en microfinanzas, que son, digamos, estamos viendo que lamentablemente no hay una política desde el gobierno que le dé la prioridad al caso en una situación como esta. Hay una cierta reacción últimamente a ayudar, pero en magnitudes insuficientes. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, se conoce poco del COVID. Este es un tema que sanitariamente está ocasionando también que las políticas que se están aplicando sean inciertas, con errores, ¿no? Y la métrica del contagio también no refleja la realidad. Entonces ahí también tenemos una fuente de incertidumbre en la información de la pandemia como tal, porque el comportamiento de la economía va a depender mucho de la métrica de la pandemia y de la efectividad de la política sanitaria para combatirlo. Estamos entonces en una especie de encrucijada, ¿no? Privilegiar la salud frente a la economía o privilegiar la economía frente a la salud. Ante esta disyuntiva, esta encrucijada, el gobierno se ha visto en la necesidad de dar una salida a los sectores en cumplimiento de un conjunto de protocolos. Lamentablemente, con mucha burocratización en las autorizaciones, lo cual está volviendo muy lento, apenas es un porcentaje del orden de 11% el número de empresas que están entrando a una normalización, inclusive, a pesar de haber entrado a una segunda fase,
de la normalización. Sin embargo, de la primera aún no se ha completado. Entonces, el equilibrio entre ambas, salud y economía, se logra siempre que tengamos una estrategia sanitaria y una estrategia de mitigación económica que sean efectivas. Entonces la pregunta es, ¿cuán efectivas están siendo estas políticas? No basta con la gran magnitud de recursos, que el Perú viene siendo una de las economías que más recursos está dedicando para combatir económicamente o mitigar el efecto del COVID. Sin embargo, la pregunta es cómo se están usando esos recursos, a quiénes están llegando y si eso es lo más adecuado. En una economía de guerra, y de hecho estamos en una economía de una guerra no convencional, pero sigue siendo economía de guerra, lo que los estados hacen es proteger a los más vulnerables, tanto a nivel de población como empresarialmente. Porque las empresas que no son vulnerables, o sea, que tienen utilidades acumuladas, que tienen muchas garantías porque pertenecen a grupos económicos, tienen cómo defenderse solas. Bueno, entonces, aquí, digamos, hay distintos parámetros. Uno revisa la experiencia que están teniendo los países en el mundo en combatir el COVID. La economía china es la que más rápido salió de este problema, aun cuando ahí se originó, en la ciudad de Wuhan, esta pandemia. En 2 semanas y media, tras el cierre, tras haber reinició actividades en 2 semanas y media, tras haber logrado que ya no haya ningún caso nuevo de contagio. Después de esta decisión de reaperturar la economía, han comenzado a aparecer nuevos casos, pero en esta especie de baile en el cual se está manejando debidamente, y después de 6 semanas, por lo tanto, China logró lo que se denomina nueva normalidad, porque ya no va a haber una normalidad como la que tuvimos. Aquellos que piensan que, digamos, lo que hay que esperar es que las empresas vuelvan a vender lo que vendían antes del COVID, no necesariamente va a ser así, porque va a haber una recomposición de la demanda. Entonces, algunas van a alcanzar ese nivel y van a superar quizás, y otras se van a quedar por debajo. Y también puede suceder todo lo contrario, o sea que ya viene sucediendo que en medio de la crisis hay empresas que se han beneficiado al punto de triplicar o cuadruplicar sus ventas, dependiendo de los productos en que están, porque fueron actividades que no fueron paralizadas, porque no les afecta mayormente el problema del distanciamiento físico entre personas, ¿no? Y porque sus productos están siendo altamente demandados. Entonces, aquí tenemos cifras, digamos, de la cuarentena. Tenemos que en total van a ser 107 días de cuarentena, ¿no? Que ya han generado un impacto negativo en ventas. Para que ustedes tengan una idea, el 2020 se proyectaba con COVID, sin COVID, perdón, ventas en este periodo del 16 de marzo al 25 de mayo, que es donde hicimos este corte, del orden de 192.000 millones de soles, ¿no? Y sin embargo, con el COVID, en este periodo, las ventas han sido solamente de 122.000 millones. Esto significa que ha habido pérdidas del orden de 70.000 millones de soles. Y evidentemente que completado mayo y junio va a seguir siendo un mes negativo,
vamos a tener una situación bastante todavía delicada en ese sentido, ¿no? Y como vemos, Perú está situándose ya entre las economías con mayor nivel de infectados, ¿no? Estas cifras ya están llegando por los 140.000 actualmente, y la realidad debe estar pasando los 500.000. La situación es muy delicada, los hospitales están ya saturados y hay deficiencias para ofrecer oxígeno. Hay muchas personas que están padeciendo el COVID en sus casas y requieren de oxígeno, y el oxígeno ha subido de precio tremendamente, ¿no? Se está vendiendo por encima de los 6.000 soles el balón. Bueno, el shock pandémico entonces no acabará pronto. Esa es una de las premisas que tenemos que tener en cuenta, que vamos a tener que convivir económicamente con una situación, digamos que si hubiéramos tenido una cuarentena, digamos, normal, hubiéramos logrado el pico o la meseta, como le están llamando ahora, en un plazo más o menos, digamos, si no tan rápido como China, por lo menos cerca, y hubiéramos tenido de ahí una bajada rápida. Sin embargo, la curva nuestra, si bien no se ha ido tan arriba como los países en donde han aplicado estrategias de mitigación, no de contención del COVID, sin embargo, Perú está con una curva muy parecida a los que no han aplicado una política drástica. O sea, casi nos parecemos a los que no han aplicado cuarentena, ¿no? Lo que muestra de que han habido fallas, y bueno, también hay la informalidad indudablemente atenta en contra, ¿no? Pero también han habido decisiones malas, ¿no? Como usar el toque queda en horas muy extensas, lo cual aprieta mucho las horas de compra de las personas. El no haberse percibido a tiempo el gobierno de que los mercados iban a ser un foco de contagio muy fuerte, y que también las colas en el Banco de la Nación para el bono, en la entrega del bono a las familias, también eso generó un contagio muy fuerte. El haber en un día tenido toque queda completo con ocasión del feriados de Semana Santa, originó que se agolpe la gente comprando el día sábado, y ahí el sábado hubo un salto tremendo en el contagio. Y en fin, bueno, una serie de medidas, por ejemplo, restringir que circulen autos particulares, obligando a las personas que vayan a pie a los mercados a comprar. Si es que tenías auto, eso hubiera permitido que esa persona compre para más días, y sin auto, obviamente, sobre todo tratándose de personas mayores, no pueden comprar, cargar tanto peso, que son en muchas cuadras para la casa. En fin, una serie de errores en decisiones muy nimias, como que salgan mujeres un día y salgan hombres otro día, etcétera, 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 ¿no? Pues bien, eh, ahí hemos tenido este shock de oferta, básicamente, hacia fines de mayo, y luego tendremos también un shock de demanda, que es inclusive más fuerte, y acá nos basamos, nosotros hemos aplicado un modelo que hemos desarrollado justamente ad hoc para analizar esta pandemia, y que nos permite evaluar el impacto en demanda a través de un análisis de redistribución del gasto de consumo. Entonces, ha habido impacto en demanda por dos lados, ¿no? Por esta redistribución del gasto, ¿no? Y por fallas del mercado de trabajo también, porque tenemos también entregas de bonos que no han llegado a las personas indicadas, y todo eso ha generado, digamos, un mayor impacto negativo.
Entonces, podemos analizar el efecto sustitución, ¿no? De productos que sustituyen a otros, ahora en mucho más medida que en una situación normal. El efecto complementario de haber tenido que demandar productos que complementan, sobre todo en el campo sanitario, a otros productos, ¿no? También ineficiencias en programas de ayuda financiera y también la informalidad, que es la base de nuestra economía. Todo esto nos llevó a una caída de PBI del orden de 16% en marzo, y abril la caída es mayor aún, ¿no? Y mayo también va a ser bastante negativa. Entonces, aplicando este modelo, podemos identificar, ¿no? Cuál es digamos, la cuarentena óptima, digamos, el plazo de cuarentena óptima, y podemos apreciar que en el caso de una economía como la peruana, que es bastante informal, 73% de nuestra PEA es informal, entonces, ¿cómo es que en el sector informal el, el nivel se sale mucho antes que en el promedio de la economía en su conjunto? O sea, se deja el confinamiento mucho antes y se sale a trabajar mucho antes. ¿Por qué? Porque en la economía informal la gente vive con el día a día. O sea, si tú no generas ingresos hoy, no puedes comer mañana. Entonces, ese es lo que también explica en parte también el fracaso de la cuarentena. Y de otro lado, tenemos que más bien el sector formal, ahí podría la cuarentena inclusive durar más, inclusive llegar hasta octubre, debido a que son empresas que tienen mayor capacidad de, de resistencia, ¿no? Entonces, si nosotros simuláramos que la economía del Perú fuera, digamos, totalmente informal, esto nos da una idea de lo que hubiera sucedido, ¿no? O sea, si toda la economía peruana hubiera sido informal, hubiéramos tenido hacia junio, digamos, un lockdown total, ¿no? De la economía, ¿no? Y esto hubiera generado, digamos, que las vidas que se salvan hubieran sido solamente 277.000 y se hubiera perdido 4 puntos del PBI, mientras que en la situación normal que está produciéndose se salvan 454.000 vidas, un poco más porque se mantiene más larga la cuarentena, pero a costo de perder 13 puntos del PBI. Como vemos, hay digamos, o sea, una especie de trade-off, ¿no? Entre crecimiento económico y salvataje de vidas, ¿no? Es duro decirlo, pero es la realidad. Bueno, aquí lo que hemos hecho es una correlación con el índice de movilidad de las personas y podemos apreciar que la curva de lockdown informal tiene, digamos, una correlación bastante alta con los niveles de movilidad alta que han mostrado las personas, y esto se lo mide la fuente aquí, es para Perú. Hemos usado la fuente de Google, ¿no? Las cifras de Google, para poder ver cómo es que se ha venido dando la movilidad de las personas. La crisis está afectando más al sector informal que al sector formal. El sector informal genera el 20% del valor agregado bruto del país, 80% de nuestras empresas son informales, 81% no lleva libros contables, 40% no tiene más de 2 años de existencia, 58% trabaja sin un local fijo. Todas estas son características
muy peculiares de la economía peruana, y por el lado de la demanda, ya hemos mencionado que el 73% aproximadamente es población económicamente activa, informal, o sea que no tienen un empleo formal, por lo tanto no tienen seguridad social, no han tenido capacidad de ahorro en un CTS, ¿no? Como varias normas que se han dado facilitando a las personas que puedan tener un mayor nivel o paliar por lo menos su pérdida de capacidad de consumo, eh, pudiendo cobrar parte de las CTS inclusive de las AFPs, el fondo de AFPs. Bueno, aquí están, pues, 37% trabaja en sectores, los sectores que son más afectados han sido por el confinamiento, ¿no? Entonces estamos en una situación bastante crítica para el sector informal. Y aquí quiero mostrarles cuál es el impacto del contagio al sector formal a través del consumo, ¿no? La pandemia lo que está generando a través del confinamiento es un cambio en el patrón de consumo, y estamos viendo que aquí que los segmentos CD son los que consumen el 55,3% del consumo, el AB el 42,3% y el E apenas 2,4%. Ahora, en general, todo el consumo del Perú, estamos hablando de 481 mil millones de soles, estimados para el 2019, y del cual la mayor parte es informal, o sea, 55,1% lo produce el sector informal de este consumo. Esto quiere decir que las empresas informales no es que sean como una especie de isla. Lo que sucede en las empresas informales va a impactar también en el sector formal, ¿no? Porque gran parte del consumo es producido por empresas informales y el 44,9% es formal. Y si nosotros nos vamos al sector o al segmento, perdón, de mayor consumo, CD, ¿no? El 74,1% es informal de las compras de este sector. Entonces, estamos hablando de un impacto muy fuerte, por lo tanto, en la composición del consumo. Y esto lo vemos en esta lámina, donde vemos el cambio en la estructura del consumo. Aquí vemos el promedio 2015-2018 por segmentos y cómo es que el consumo de alimentos y bebidas representaba el 25,9% del consumo promedio, ¿ya? El consumo promedio en el año, en promedio 2015-2018. En el año 2019 se mantiene más o menos parecido, alimentos y bebidas 24%. 24%. El resto, 75,2%, es no alimentos y bebidas, o sea, todo lo que tiene que ver con educación, cuidado de la salud, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la proyección que tenemos para el año 2020 y para el año 2021, elaborada con este modelo que hemos construido especialmente para analizar el COVID. Va a subir alimentos y bebidas de 24% a 37%. Y el 2021 se va a estabilizar un tanto, pero no va a volver a ser de 24% alimentos y bebidas, sino que va a quedarse por encima de 30%.
eso significa que otras actividades económicas van a sufrir una merma, ¿no? Se va a vender menos en otras actividades económicas. Y esto se puede ver también segmento por segmento. En algunos segmentos el cambio va a ser más drástico, ¿no? Por ejemplo, el segmento CD, alimentos y bebidas, es 40,1%, y ahí vamos a tener más bien una disminución a 35%. Así podemos ver, digamos, que se van a producir cambios fuertes. Otro factor, aparte de la estructura del consumo, es la proximidad física en el trabajo, y que las cajas municipales, como las demás entidades de microfinanzas, tienen que ponerle un ojo clínico a esta variable, porque el distanciamiento social va a ser un factor clave para que si la actividad económica se va a poder normalizar o no. E inclusive más allá de que autorice el gobierno la actividad o no la autorice, porque por ejemplo, yo les pregunto a los que están viendo, ¿quiénes de ustedes mañana se atreverían de llevar a sus hijos y a su esposa a un cine, así abran, ¿no? O a un teatro, ¿no? Entonces, mucho va a decir, no, yo no lo voy a hacer. Y el gobierno puede ser que los autorice, pero a pesar que los autorice, igual no van a tener consumo, no va a tener demanda. Entonces, la proximidad física va a afectar mucho. Entonces, en términos de actividades económicas, aquí lo que hemos hecho es rankear, generar un índice de proximidad. Esto nos ha, es todo un estudio que hemos tenido que hacer muy detallado, metiéndonos a distintas actividades dentro de cada uno de estos sectores, porque acá son sectores que dan un promedio, ¿no? Pero dentro hay actividades más específicas, ¿no? Y aquí el índice lo que te da es, va de 1 a 10, ¿no? Donde 10 es el mayor nivel de proximidad en esa actividad. Por más que apliques un protocolo sanitario y tomes todas las precauciones, igual un call center, por decir, normalmente funciona con un nivel de proximidad muy grande. Entonces, esos son servicios que, por más que tengas protocolos, hay un riesgo de proximidad, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también, inclusive las mismas personas que trabajan en call centers van a decir, yo mismo voy a buscarme chamba por otro lado, porque no quiero tener tanto riesgo de contagiarme. Pues posiblemente ahí el problema se le presente a los call centers en no poder recomponer sus equipos de trabajo, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos hecho es clasificar las 20 actividades de mayor a menor, y los otros servicios resultan los más riesgosos. Comercio, bastante riesgoso. Construcción también, ¿no? Menos riesgo dentro de construcción para obras públicas, más riesgo para construcciones tipo edificios o tipo viviendas, ¿no? Alojamientos y restaurantes también, por eso es que muchos de ellos están reconvirtiendo. O sea, por este factor de proximidad, muchos negocios están viendo la necesidad de reinventarse, ¿no? En el camino. No solamente adaptarse a la nueva situación, sino reinventarse. Entonces, ese es el reto para muchos de los clientes de las cajas. Entonces, ahí la caja va a tener que mirar cuál es la capacidad que ese pequeño negocio tenga de reinventarse, si es que el negocio de por sí va a tener problemas por proximidad, ¿no? Entonces va a necesitar de una asesoría, ¿no? Porque la pequeña no es lo mismo que una gran empresa donde hay cerebros ahí adentro, hay expertos, y se pueden juntar y hacer un brainstorming y generar, ¿no? Entonces va a requerir las pequeñas, medianas empresas, microempresas,
y una asistencia, que puede ser de repente media horita telefónica, pero que alguien le oriente, le diga, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actividad? Estos son tus desafíos, estos son tus riesgos. Te recomiendo, sal por acá. Ah, tienes estas deudas, tienes esto, ya. Toma estas decisiones, acógete a tal programa, esto, el otro. O sea, alguien le tiene que ayudar ahorita, porque el empresario ahorita está pequeño, sobre todo está confundido. Es como que te han mandado un tremendo golpe en la cabeza y estás viendo estrellitas, ¿no? Así está el empresario ahorita. Entonces, y está confundido y está, además que tiene ideas a veces románticas, ¿no? Porque los empresarios somos, yo también soy empresario, ¿no? Somos románticos, nos enamoramos de las cosas que venimos haciendo y hemos hecho en el pasado. Pero lo que pasa es que ahora hay que aprender a cambiar rápido, ¿no? Y eso no es fácil, cambiar ese chip en los empresarios. Pero la caja tiene que ser consciente de eso. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, no menciono nombres, pero un par de bancos nos han llamado para que actuemos como un partner y que ya tengan sus clientes nuestra asistencia, ¿no? De tal manera que se produzca esta especie de consultorio, ¿no? Ahora, eso también podría lograrse con asistencia de repente si hay una cámara de comercio muy bien organizada y con una capacidad, se pueda lograr una capacidad de asesoría, sobre todo en el plano de los mecanismos que ha dado el gobierno y orientar la parte laboral, la parte financiera, pero en la parte estratégica yo creo que de todas maneras se necesita, sobre todo para aquellas empresas que están en sectores donde el nivel de inventiva, de cambio, tiene que ser mayor, se requiere una reflexión estratégica experta. Ahora, por sectores, servicios diversos y comercio, como ya dijimos, están muy golpeados y esto se ve acá en las cifras que hemos calculado. Para el primer semestre, Maximice proyecta una caída de más del 13,5% en estos servicios diversos y comercio. Y para el segundo semestre sigue habiendo caída de 6,36%. Claro que estos análisis nos hemos basado en supuestos de que la normalización se da de acuerdo con lo que el gobierno ha cronometrado, pero si el gobierno incumple y de hecho está haciéndolo más lento de lo que había anunciado originalmente, por lo tanto de repente estas cifras sigan siendo un poco más negativas, inclusive para el segundo semestre. Y luego estamos proyectando, digamos, para el 2021 un rebote. Un rebote estadístico en todos los sectores, porque si logras acercarte por lo menos a lo que tenías antes de la crisis, entonces eso sería lo mejor, ¿no? Pero no va a ser tan fácil, ¿no? De repente el 2021 no vamos a tener esa, esa nueva normalidad tan rápido, pero los fundamentos macroeconómicos sí nos ayudan. Pero ¿qué pasa si hay muchas quiebras? Si la ayuda que ha dado el Estado no llega a quienes más la necesitan y se queda en los que no la necesitan. Entonces, eso podría contribuir a que tengamos, digamos, que aplazar un poco más el rebote, pero de por sí, digamos, hay una especie de consenso en la clasificadora de riesgo de que la economía peruana tiene ciertas fortalezas que haría que esté entre las que más rápido podría lograr acercarse a una normalidad en 2021. Pero ojo que esas cifras, como vamos a mostrar no solamente en este sector servicios diversos, otros servicios, sino también en comercio, también las vamos a ver, estos rebotes en otros sectores. También eso va a depender de la política
económica y la política sanitaria. En construcción, la caída primer semestre 36,4%, lo que estamos estimando, y segundo semestre aguardaríamos que haya, digamos, un nivel, si bien no normalización, por lo menos tener, digamos, un nivel de progresivo en que las empresas constructoras vayan entrando, ¿no? Lamentablemente aquí se anunció que van a entrar un número de empresas constructoras, pero en la práctica no se le ha dado autorización a tiempo y esto está retardando, por lo tanto, como les dije, estas cifras podrían ser más negativas. El sector alojamiento y restaurantes ha sido también uno de los más castigados. El primer semestre estamos calculando 45,7%, segundo semestre sería de 35,6%. El año 2020, más de 40%. El 2021, ahí, digamos, se aguarda que pueda haber un repunte si es que se produce, digamos, una normalización del transporte interprovincial y el transporte aeronáutico, ¿no? Porque si eso no se produce, también esto va a ser complicado. Bueno, aquí vemos justamente el sector transporte y almacenamiento, ¿no? El valor agregado bruto ha tenido una caída de 27,9%, básicamente por la comportamiento negativo del transporte de pasajeros, que ha tenido pues una caída radical, ¿no? Muy cercana al 100%. Y eso es lo que contribuye a la caída de todo el sector, ¿no? Para el segundo semestre habría una menor caída y se espera también un rebote para el 2021. Servicios gubernamentales es el sector de los sectores que mejor comportamiento ha tenido, porque esto se calcula en base básicamente al consumo gubernamental y que ha continuado, ¿no? El anuncio de reducción de remuneraciones para funcionarios ha sido, primero que se ha anunciado recién, ¿no? Y segundo que es peanuts, ¿no? Muy chiquito. No va a ser ni cosquillas a estas cifras. El sector ha caminado creciendo porque también como nunca un gobierno ha tenido tantos recursos acumulados por anteriores gobiernos. Y es así que el gobierno peruano ha sido de los que más recursos ha dedicado a la lucha anti-COVID en el mundo. Los servicios financieros también han tenido un comportamiento relativamente positivo. Primer semestre están cerrando con un crecimiento de 2,3% y el segundo semestre crecería más, cerca del 4%. Pero en el tiempo, digamos, va a haber más problemas. Los problemas se van a presentar de manera diferida porque las colocaciones se han prácticamente paralizado y la calidad de la cartera también ha disminuido. Y muchas de las empresas que van a recibir el salvavidas del gobierno también, si bien este salvavidas llega con tasa baja, pueden ser que muchas de ellas no tengan la capacidad de repago, de tener tanta deuda, ¿no? Porque el bache de demanda de ingresos es tan grande, o va a ser tan grande, que va a ser muy difícil para estas empresas poder en el tiempo repagar. Entonces, esto presenta para las microfinanzas un desafío muy, muy grande. Y de hecho ya se está viendo en la calidad de cartera de las entidades microfinancieras el golpe. La manufactura también tuvo una caída fuerte de 4,7% primer semestre, es la estimado que tenemos, y tendría un rebote de 4,3%, y
un crecimiento para el 2021 proyectado del orden del 3,7. Perdón, este es electricidad, gas y agua. Y manufactura, más bien, caída de 28,9, la caída ahí ha sido abrupta y tendríamos un crecimiento de crecimiento de 1,74 para el segundo semestre. Y en todo el año una caída de 14,8. Aquí va a haber indudablemente problemas en sectores donde hay empresas, sobre todo pequeñas, van a haber problemas de empresas que van a necesitar las formales, ir al mecanismo de reestructuración financiera. Es bueno que se vayan preparando para eso, si ya ven desde ahora que tienen problemas de repago de sus deudas a proveedores, etcétera, porque se ha dado una medida que permite, ¿no?, acudir a Indecopi a una reestructuración voluntaria manejada por la misma empresa sin que tengan los acreedores ahí no tienen mayor voto, digamos, ¿no? Tienen voz, pero no tienen voto. El que sigue manejando la empresa puede ser el mismo empresario. Pero es bueno que se asesore también para hacerlo bien, porque de nada valdría lograr una reestructuración financiera que patee nada más el problema un poco y después igual todos terminen perjudicados, la misma empresa termine quebrando y haga quebrar también a sus proveedores. El agro también no se ha visto tan afectado. El sector agro, primer semestre, una caída de medio punto del PBI y el segundo semestre tendría un rebote, ¿no?, lo mismo que el 2021. Y en servicios a otras empresas, ahí sí la caída ha sido drástica. Por ejemplo, pero sin embargo no ha sido tan drástica como en otros sectores. ¿Por qué? Porque acá ha amortiguado el trabajo remoto. Por ejemplo, el caso de Maximice, nosotros pudimos mantener prácticamente toda la empresa en trabajo remoto, pero tuvimos que crear protocolos para trabajar remotamente. ¿Cómo poder monitorear el trabajo remoto? Es todo un reto. O sea, pero yo creo que acá, inclusive, algunas empresas de servicios van a terminar con ciertas ventajas de haber apresurado una transformación digital y apurado también el trabajo remoto, porque eso era algo que de todas maneras se va a venir. Pues el futuro en el mundo es que la gente trabaje de su casa, mayormente, y que la empresa sea como digamos, un lugar donde están los robots y están, o sea, personal en pequeña cantidad, ¿no? Lo mismo que las universidades, los colegios. Pues el futuro es más online. Eso es algo que ya se ve desde ahora, ¿no? Y eso, bien llevado, bien manejado, puede inclusive generar mucho más productividad y competitividad. El problema está que no estamos acostumbrados a gestionar las empresas de manera remota. Es difícil cambiar la mentalidad de las personas. Y también esto requiere un trabajo más de equipo, o sea, fuerza más al trabajo de equipo. O sea, ya cada gerencia no es un compartimento estanco, sino que lo que prima es el trabajo de equipo, todos en un foro, compartiendo ideas, todos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Bueno, les he ido detallando también a la mano derecha, en el semáforo cuáles de las actividades dentro del sector agropecuario o dentro de los sectores anteriores, por ejemplo, a electricidad, gas y agua, tienen verde porque tienen menor riesgo de proximidad, ámbar es porque tienen intermedio riesgo y rojo es porque tienen un alto nivel de riesgo en cuanto a proximidad y podemos verlo en cada sector, digamos, los que tienen nivel rojo
dentro de cada uno de estos sectores actividades específicas que tienen más riesgo que otras, digamos, de la proximidad entre personas, ¿no? Bien, y luego tenemos la minería, minería y hidrocarburos, que estimamos una caída del 30,8% del primer semestre, y el segundo semestre tendría un rebote creciendo cerca de 12%, aunque aquí también va a depender de las autorizaciones del gobierno. En las empresas más grandes es más fácil, pero la mediana minería, la pequeña minería tiene más dificultades para cumplir con los protocolos. Y el 2021 sería, por lo tanto, un año de repunte, ¿no? En telecomunicaciones ha sido un sector que no ha sido tan afectado porque la demanda más bien ha sido muy fuerte, ¿no? Más bien ha habido problemas de provisión del servicio, el servicio de Internet ha bajado de calidad, y eso demuestra pues que las empresas no estaban preparadas sus infraestructuras para las empresas de servicios de telecomunicaciones como para una demanda como la que ha habido, ¿no? Pero, sin embargo, ha mantenido una evolución positiva en el primer semestre, y el segundo semestre tendrían una mejor evolución aún, ¿no? 2021 también se presenta con una evolución muy positiva, ¿no? Lo cual nos da, digamos, una apreciación interesante de un sector que va a mantener un dinamismo inclusive mayor de los años anteriores, porque se va a requerir mayores inversiones, se va a requerir mayor oferta, debido a que la demanda va a crecer, porque lo remoto es lo que va a comenzar a primar en distintas empresas, ¿no? En la pesca, bueno, no ha sido muy afectada por el COVID en sí. Esta caída del 18,9 más tiene que ver, en el primer semestre, más tiene que ver con, digamos, que no ha habido actividad pesquera por razones climáticas, pero va a haber una buena campaña este año, porque el año pasado, más bien, la segunda campaña no fue muy buena, y este año sí esperamos que el segundo semestre haya un repunte importante del sector, y eso va a contribuir también que las actividades vinculadas al sector puedan, como es la producción de harina de pescado, que ya es industria, también tener una evolución favorable. Bueno, en síntesis, en 2020 Perú tendrá la más severa recesión en varias décadas. La caída del PBI en el escenario más probable, que ha calculado Maximice, de 10%. Son 9 escenarios que hemos calculado. En escenarios más pesimistas podemos pasar la caída del 15%. Y habría un repunte que más que nada sería estadístico hacia el 2021, pero que va a depender mucho de la normalización, de cómo lo vaya llevando el gobierno. Desafíos para las empresas. Yo diría que son 3 desafíos. El primordial es la sobrevivencia, es lo que apenas se produjo la pandemia, llegó y se dio la cuarentena, y la empresa ha tenido que decir, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿No? Entonces las decisiones ahí en este contexto, el organigrama tradicional de la empresa y las jerarquías pasan a un segundo plano. Las decisiones se tienen que tomar rápidamente, pero bien tomadas. Eso requiere involucrar a un núcleo de personas, que algunos podrán ser los gerentes, pero otros de repente no. Y también se podrían hacer foros en los cuales se permite un debate ágil, con la intervención de aquellos que pueden aportar internamente, pero también alguien de fuera, ¿no? Con ayuda externa. Como decía, algún asesor, estratega que permita orientar, facilitar
el funcionamiento de ese foro de emergencia, ¿no? Para saber qué hacer, qué no hacer, desde de las reuniones tradicionales muy burocráticas, muy formales, donde no nos atrevíamos a tomar muchas decisiones porque necesitamos contar con mucha información para estar totalmente informados, ¿no? Y pasaba a veces meses de meses, o a veces hasta años para que una decisión se tome. Ahora nos vemos obligados a tener que tomar estas decisiones muy, muy rápido, mirando una pantalla con buena información, ¿no? Y con una intervención de las personas más adecuadas que entren al procesamiento de esta información para poder tomar decisiones rápidas y así adelantarse lo más posible a lo que pueda ser la visión de futuro del negocio. Entonces, ¿qué hacer en lo inmediato? Decisiones a veces muy específicas, pero también reflexión estratégica al mismo tiempo. O sea, eso es lo que nos plantea una crisis tan grande como la de esta pandemia. Entonces, esto llevándolo, digamos, a todo lo que es el modelo de negocio de una empresa, y esto lo podemos ver también, lo podríamos analizarlo en una misma caja municipal, ¿no? Porque la caja municipal también es una empresa, al igual que sus clientes, ¿no? Que tiene una propuesta de valor que ante los cambios de demanda, ¿no? Va a tener que revisar su propuesta de valor, o sea, cómo podemos aprovechar la mayor valoración por la salud y la seguridad, por ejemplo, que hay ahora. Eso no era una valoración que había antes del COVID. Entonces, por ejemplo, clientes, o sea, de hecho, cuidado de la salud se ha convertido en un sector muy dinámico, ¿no? Y seguridad también. Entonces, pueden haber empresas que digan, oye, migro del sector donde estoy y me convierto en un proveedor de salud, o un proveedor de servicios de seguridad. Y qué valor vamos a entregar a nuestros clientes, ¿no? Ahora y hacia adelante. O sea, si yo tenía un portafolio de productos, esos productos seguirán siendo los mismos, ¿en qué tienen que cambiar? El canal por el cual llegaba a mi cliente va a ser el mismo, y la manera de vincularme con mi cliente va a ser la misma. ¿De qué manera han cambiado los segmentos de clientes, ¿no? ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos ahora? ¿Para quién vamos a crear valor? ¿Quiénes deben ser nuestros clientes más importantes ahora? ¿Son los mismos que teníamos antes? O sea, todas esas son preguntas que hay que responder, ¿no? Y bueno, y para atrás, en función a lo que yo decida, con qué productos me quedo, con qué segmentos de clientes, cómo los voy a atender, con qué canales, con qué propuesta de valor, de ahí digo, bueno, ¿cuáles son los recursos claves que requiero para poder producir lo que estos clientes les voy a dar? ¿No? Y cuáles son las actividades clave también que tengo que desarrollar. Y cuáles son mis aliados estratégicos. Los aliados estratégicos que yo tenía antes, ¿deben seguir siendo los mismos o deben cambiar? ¿Hay alguno de mis aliados estratégicos, de mis socios o de mis proveedores claves que esté pasando por problemas y de repente hay peligro que quiebre y si quiebra puede hacerme quebrar a mí? O sea, esas son cosas que hay que ver, ¿no? Este, y en algunos casos mirar inclusive una situación como esa de una manera proactiva, ¿no? También hay que mirar las estructuras de costos y también los flujos de ingresos, porque uno se puede encandilar con los ingresos que vengan del financiamiento del Estado, ¿no? Porque el Estado está proveyendo liquidez a las entidades del sistema y a las empresas, ¿no? Pero eso puede ser una ilusión si es que tenemos un hueco de ventas que no lo vamos a poder recuperar en el tiempo. O también si tenemos cuentas por cobrar que no sabemos cómo cobrarlas hoy debido al COVID, ¿no? También todo eso
vamos a tener que revisarlo. Entonces, hay empresas que pueden sufrir más por un lado que por otro lado. Hay empresas que tienen que poner más énfasis en el análisis de los segmentos de clientes que de repente han cambiado radicalmente y de ahí ir en su raciocinio para atrás y para los demás lados. Pero su lado más afectado puede ser ese. O hay otros que son los canales donde parte todo su raciocinio porque ahí es donde ha sido afectado. Y el resto casi se ha mantenido. Entonces, va a tener que hacer un alineamiento a partir del aspecto de su modelo de negocio que ha sido más afectado, ¿no? Si son las actividades claves, por ejemplo, si yo tengo, o recursos claves, por ejemplo, pongámonos una pequeña empresa que depende mucho de una persona que es la que sabe todo el negocio, y esa persona le da COVID. Entonces, si no tenemos una manera de poder afrontar esa situación, entonces vamos a tener un problema para toda la empresa. Porque antes no nos habíamos puesto a reflexionar, oye, todo el conocimiento que tenemos del funcionamiento de nuestra empresa, o sea, está en una sola persona. Entonces, ¿qué va a pasar si esta persona se enferma, ¿no? Y si inclusive fallece, ¿no? Entonces la empresa, ¿cómo va a ejecutar esas actividades que hacía? Entonces se requiere tomar decisiones muy concretas. ¿Qué persona entraría a tallar? ¿Con qué capacitación? La otra persona tiene que poner conocimiento en materializarlo lo más rápido posible, en manuales o en lo que fuere, ¿no? Para poder capturar ese conocimiento y que la empresa no se paralice, ¿no? Eso como un ejemplo, que pueden surgir otros a nivel de logística o a nivel de almacenes, qué sé yo. Y si se trata de empresas que básicamente su negocio depende mucho del almacenaje, pues obviamente tenemos problemas. En buena cuenta, miren, aquí estamos viendo las fases más o menos que vamos a tener o que ya estamos teniendo y vamos a tener, ¿no? Del proceso desencadenado por la pandemia. En un primer momento, el impacto del COVID nos llevó a tener que hacer un manejo del efectivo bastante, no dejarlo suelto como en épocas normales, sino que la gerencia al más alto nivel vea al día a día cuánto es lo que se está gastando y en qué, ¿no? Porque cada decisión de gasto cobra mayor importancia, un control del efectivo muy estricto, cuantificar el nivel de capital de trabajo perdido, ¿no? Lo más rápido posible, por eso decimos manejo de efectivo y diagnóstico rápido. Y revisar la proyección a 5 años, si que no tenía yo proyección a 5 años, a tratar de hacerla. Hay que construir supuestos, hay que madurar la visión de la empresa. ¿Va a ser la misma visión, la misma misión, o vamos a cambiar incluso de misión? O sea, vamos a cambiar de giro. Por ejemplo, la pastelería San Antonio se ha reconvertido en una bodega, y así otros negocios han cambiado de giro, o otros que se han convertido en deliveries y han cambiado totalmente de giro, ¿no? Y eso puede pasar tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un cliente cambia de giro? ¿Qué le va a decir la caja? Oye, ya no te puedo prestar porque tú ya no estás haciendo lo que hacía, porque además yo no tengo flujo sobre eso que hacía, así que ya no eres mi cliente. Eso, digamos, uno aplica una mentalidad así bien cuadriculada, obviamente eso sucedería, ¿no? Pero no, la caja tiene que tratar de buscar también un cambio de chip en sus analistas, sus sectoristas, y también sus propios manuales tienen que ser revisados rápidamente para lograr una flexibilidad. De hecho, el mismo gobierno, la misma SBS se ha visto en la obligación de tener que flexibilizar. Y ya en esta primera etapa
de hecho, hemos tenido que ser lo más flexibles posible con los clientes, aún a pesar de saber que seguramente el cliente no va a poder repagar, ¿no? Pero, ¿qué ganas en este momento diciéndole a un cliente, no, a ti no te reprogramo? No, no se gana mucho. O sea, por eso es que en general yo creo que casi todas las entidades financieras lo que están optando es por ser lo más flexibles posible, ¿no? Pero sí, por eso nuestra responsabilidad nos lleva a tener que mirar más allá. Te voy a reprogramar, te voy a dar financiamiento, pero tengo que buscar que tú tengas una asistencia mayor, experta, que no solamente me voy a fiar de lo que tú me digas porque eres pequeño, eres mediano, eres micro, no tienes suficiente capacidad de poder mirar las cosas, y se necesita una mirada de afuera, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿cómo la vamos a construir? Se puede hacer a través de las municipalidades, construir una capacidad o la caja, perdón, los cámaras de comercio, o si no, consultores individuales, ya lo tendrán que ver, pero las cajas tienen que llegar a una manera de vínculo con estas capacidades, o si no existen, construirlas en alianza con alguien, ¿no? Para que esa capacidad se dé, o si no, van a tener una cartera muy, muy negativa y en realidad la supervivencia de la caja va a depender mucho de la supervivencia de las empresas a lo largo de 2, 3 años, que es que esto más o menos va a durar el problema, ¿no? Entonces, una vez que hemos detenido el sangrado, entonces inmediatamente, claro que esto no son fases así tan, hay que pensar las cosas un poquito al mismo tiempo, pero digamos, el énfasis al inicio es detener el sangrado, pero de ahí tenemos que analizar el negocio con más profundidad. Necesitamos una acción ya más sustentada en análisis de datos. Identificar y comprender, abordar factores subyacentes a los problemas que se nos están presentando. Porque los problemas están ahí, pero a veces detrás del problema hay otros factores que son los que están gatillando ese problema, ¿no? Evaluar oportunidades con base en datos y también rankear estas oportunidades, porque meterme a muchas oportunidades no puedo. O sea, tengo que seleccionar aquella oportunidad que pueda ser la que más me conviene, ¿no? Y que me genere más valor y que también por la complejidad la pueda manejar, ¿no? Se necesita también plan de comunicación intensiva con los stakeholders, o sea, si es una empresa, con la caja, si es que su financista, cómo me comunico con mis proveedores, cómo me comunico con mis clientes. Aún en la pandemia hay que mantener la comunicación con los clientes y esa comunicación no puede ser una comunicación improvisada, tiene que ser muy efectiva, saber si se va a hacer telefónica o se va a usar un medio tipo Zoom, como el que estamos utilizando en este momento, o cualquier otro, ¿no? Pero, ¿y qué mensaje debo dar y qué debo lograr? ¿Qué meta debo alcanzar desde el punto de vista comunicacional? Y esto abarca la publicidad también. O sea, la publicidad tiene que ser repensada, ¿no? Tiene que ser publicidad muy alineada y muy orientada al uso de medios online, ¿no? Porque los medios online en general, ¿no? Aunque en algunos casos todavía pueden ser útiles algunos otros medios, pero en general yo creo que lo online es lo que está primando. Luego de este análisis basado en datos, tenemos que planificar y priorizar ya de una manera más profunda, ¿no?
de una revisión de las proyecciones, tenemos que hacer nuevas proyecciones totales, un plan de reestructuración probablemente. Planificar significa, dependiendo de la empresa, alguna empresa puede necesitar más una reestructuración financiera, otros pueden requerir más un plan de continuidad o un plan de reconversión o implementar nuevos arreglos de capital o, bueno, otro tipo de planes más específicos que tienen que finalmente aterrizar a un plan operativo, ¿no? Aquí lo que estamos relevando es esta necesidad de gestionar reaprendiendo, ¿no? Porque vamos a tener que hacer cosas totalmente distintas a las que hacíamos antes, ¿no? Para buscar nuevas fuentes de beneficio. Y esto nos tiene que llevar a un monitoreo de planes operativos muy concretos, basándonos en indicadores claves, ¿no? Para poder gestionar estos planes, ¿no? No todos estos planes una pequeña empresa puede hacer, ¿no? Pero tiene que fijarse, dependiendo de su actividad, cuál de ellos es el que más le conviene. Y más allá de que también el mismo planeamiento estratégico posiblemente también sea la base, pero que eso de alguna manera está ya, se tiene que dar a ese nivel, ¿no? De planeamiento estratégico y planeamiento comunicacional. Muy bien, esos son los mensajes que quería darles y estamos a su disposición para poder comentar a partir de sus preguntas y dudas que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Felicitarte por la claridad de tu presentación. Si ambos me lo permiten ahora, voy a hacer un esfuerzo de síntesis de las intervenciones de nuestros participantes que han estado muy activos. También, Jorge, pedirle si pudiera compartirnos la presentación, en tanto voy pasando la de Juan, que muchos participantes nos las están pidiendo. Juan, nos preguntan cuáles serían las herramientas tecnológicas de las microfinancieras para afrontar este nuevo escenario y que sea rápido. Bueno, creo que el Open Banking es una manera ya de entrar de lleno con afrontar la tecnología de cara al entorno. El Open Banking no es otra cosa más que compartir sinergias de información y de relaciones de negocios con otros agentes del mercado. Hoy en día nacieron los Open Banking exclusivamente para la banca, pero la microfinanza no está lejos de eso. Hay muchos agentes en los cuales se puede manejar servicios complementarios y con esa tecnología yo pienso que hay una generación de ingresos complementarios, así como también sucede cuando se incorporan las tarjetas de crédito, donde el merchant muchas veces llega incluso a contribuir con el 30-40% de los ingresos adicionales a los ingresos financieros por las tasas de interés de las tarjetas de crédito, ¿no? Muchas gracias. José Camacho, desde Caja Trujillo, nos pregunta para Jorge si la crisis está afectando más al sector informal y las microfinancieras atendemos fuertemente el sector, el nivel de afectación en sus portafolios será peor que la banca. ¿Qué reto visualiza en las microfinancieras a futuro para contribuir a la formalidad de sus clientes? ¿Es un reto que está a su alcance o este es un rol que le compete más al Estado? Yo creo que las entidades microfinancieras van a requerir de un mayor soporte del Estado para poder afrontar esta situación. Porque, como bien ha señalado la pregunta, el nivel de informalidad de la cartera de crédito de las microfinancieras es muy alto, ¿no? Y muchas de estas actividades son altamente expuestas al riesgo de distanciamiento social. Por lo tanto, creo que ahí hay que trabajar
en equipo, ¿no? Así como la empresa tiene que romper el esquema jerárquico, las cajas en su lugar tienen que armar una especie de foro conjuntamente con la municipalidad, con el gobierno regional y repensar en conjunto todo el tema económico. O sea, tomar como si fuera un país cada región o la zona, ¿no? Cada zona, y reflexionar sobre la economía de esas empresas. Por ejemplo, ¿no? Pudiera ser que bodegas requieran de un sistema de refrigeración y de provisión de productos para la venta ya totalmente organizado, que no lo hagan cada una por su lado, sino que se monte un único centro logístico para abastecer y hacer un upgrading de la bodega para que en la era post-COVID jalen más clientes que los supermercados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso, y gran parte de los clientes, yo sé, de cajas son bodegas, porque, y en general son empresas comerciales, ¿no? O sea, ¿qué rubros del comercio podrían organizarse mejor para fortalecer, para generar una fortaleza? Tiendas individuales que podrían articularse y formar una cadena. Y eso puede implicar respaldo de software, respaldo de procesos, o sea, tiene que haber un soporte de conocimiento detrás de estas iniciativas, de estos proyectos. Pero hay que idear proyectos que permitan la sostenibilidad de estas empresas y no dejarlas solas. Y yo creo que lo más probable es que la envidezcan y luego cierren, ¿no? Y, o sea, como digo, se requiere armar una especie de operación tipo comando. Estamos en una guerra y tenemos que tomar ese cerro. ¿Qué cosa significa tomar ese cerro? Salvar a nuestras empresas, que supervivan nuestras empresas. Y es más, aprovechar esto como un gatillo para volverlas competitivas. Con ayuda de financiamiento de la caja. Con ayuda de financiamiento de la caja, pero con también soporte tecnológico de punta, con procesos de punta, o sea, pensar en grande, ¿no? Pero no solamente la caja, necesita recursos también de la municipalidad, del gobierno regional, en vez de que se estén tirando la plata, a veces da pena ver cómo gastan los gobiernos regionales. Entonces, comenzar a generar programas concretos para apoyar a la pequeña y la microempresa. Y si tú desde tu localidad te organizas bien y tienes programas bien diseñados, que inclusive estoy pensando que hasta se puede hacer un concurso de estos programas, ¿no? Entonces le puedes tocar la puerta a papá gobierno y decirle, señores, mire, tenemos estos programas que han pasado por esta revisión y estas aprobaciones de expertos y queremos dinero porque este programa va a rendir estos resultados. Estos son los resultados previstos y totalmente sustentados. Entonces, el papá gobierno va a tener que dar recursos. En vez de que se estén tirando 60.000 millones según Reactiva Perú, que básicamente está yendo a grandes empresas. Yo creo que buena parte de esos 60.000, en vez de ya 30.000 ya se fueron. Bueno, de los otros 30.000, jálale pues unos 5.000 o 10.000 que vayan a programas concretos, ¿no? Por ejemplo, mercadillos, que ahorita son un foco de contagio. ¿Cómo hacer que dejen de ser foco de contagio? ¿Cómo hacer para que encima se conviertan más bien en lugares turísticos, de atractivo para la visita de turistas extranjeros y sea parte del atractivo turístico de la ciudad? Que haya gastronomía de calidad dentro del mismo
dentro del mismo mercadillo, que haya los mejores productos y desde el punto de vista de la salubridad y todo se cumpla con los mejores estándares. O sea, que no dejemos a las empresas como que las empresas son las que tienen que solitas cumplir con sus protocolos. El empresario pequeño, lamentablemente, pues, tiene una cultura que vive a veces en zonas marginales, entonces es difícil que pueda tener toda una visión clara de lo que hay que hacer, ¿no? Y sobre todo en el tema de salubridad. Pero si la caja toma un rol proactivo en el tema y arma un equipo, ¿no?, conjuntamente institucional y con ayuda experta, con la municipalidad, con gobierno regional, yo creo que las cajas municipales, además, por su historia, tienen un vínculo además con la municipalidad muy fuerte y han tenido ya experiencia articulándose con otros estamentos, con cámaras de comercio, etcétera. Yo creo que aprovechar esa experiencia para poder armar, ¿no?, una base institucional, un foro permanente, ¿no?, que así como estamos hablando ahorita, todo el tiempo estén así con estos cuadritos. Veamos, acá está la Cámara de Comercio, acá está el gobierno regional, la dirección de economía del gobierno regional, la dirección social, acá está fulano, mengano, acá está la universidad tal, que va el centro de la papa, que sabe qué cosa hay que hacer con la papa, o sea, las partes técnicas, los centros tecnológicos, en fin, todos los que puedan contribuir, armar ese foro, porque si no armamos esa red, ese tejido, que ahí no tiene por qué haber jerarquía. ¿Quién va a presidir eso? Nadie. Todos juntos van a manejar esto. Y la caja se puede convertir en un gran facilitador de todo esto. Ese es un poco cómo yo lo veo, y cómo es que lo hacen Alemania, países avanzados se manejan de esa forma. Muchísimas gracias, Jorge. Dos ideas principales que me encantaron de tu última intervención. La crisis debe constituirse en una oportunidad, y más aún para el sistema de cajas. Y juntos tenemos que construir un tejido que nos permita a su vez construir conocimiento. Ahí, en esa línea, es que estamos precisamente con estos foros, con estos conversatorios que se van constituyendo en un punto de encuentro de todo el sector. Para cerrar, le voy a pedir a John que me ayudes con Jorge para ver de poder tener la presentación. Ya pasé por el chat la primera parte de la presentación. Juan, nos hacen una pregunta relacionada a tu intervención. Nos dicen, ¿qué evaluar si ahora las estadísticas ya no son confiables y no hay cómo realizar tendencias? Ya que no necesariamente todo lo que fue bueno hoy y a futuro será bueno. ¿Qué aspectos se tiene que tomar para otorgar un crédito? Bueno, en la actualidad se están incorporando algunos factores como, por ejemplo, la capacidad de la empresa para poder asimilar condiciones sanitarias, la capacidad de respuesta para afrontar algún gasto derivado de alguna infección de alguno de sus integrantes, la capacidad por operar con costos extraordinarios, porque no olvidemos que la pandemia y la crisis sanitaria está generando gastos extraordinarios de control sanitario, la trazabilidad de los procesos para poder cubrir el costo, digamos, los riesgos operativos que se puedan presentar durante el proceso de producción. O sea, otros factores que hace algún tiempo no eran claves, hoy en día forman parte de nuevos elementos en el momento de la elaboración del crédito. Sobre todo también el hecho de la decisión final que va a tomar el empresario respecto al futuro. Es un tema muy importante, ¿no? Lo dijimos al inicio, o sea,
esas 4 opciones que tiene. Debería quedar bien claro ese horizonte para que la institución microfinanciera sepa con bastante seguridad que efectivamente se va a poder dar. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho un ejercicio y nos hemos puesto en los supuestos de cuál será la salida de la crisis económica, si tendrá la forma de V, de B o de U, y hemos tratado de valorizar los negocios para cada uno de esos tipos de escenarios, encontramos que es muy importante poder reconocer que efectivamente algún tipo de negocios que viene con tasa de crecimiento determinada frente a otro, con una tasa de crecimiento también muy particular que puede estar en desaceleración o aceleración, va a ser determinante para saber si ese negocio ya tiene valor o no tiene valor. Hay unos negocios que frente a una caída de las ventas a nivel de cero, como sucedió a partir del 15 de marzo, hasta probablemente en algunos casos hasta un mes, en algunos giros de negocio, probablemente la empresa haya perdido bastante valor, ¿no? Entonces, eso va a ser significante ya en el análisis de los procesos de crédito hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que ambas, la sesión de respuestas ha estado muy nutrida y se ha cubierto la mayoría de inquietudes de nuestros participantes. Si tuvieras todavía alguna consulta o desearas alguna ampliación, tienes la red de la Federación para hacernos llegar tu consulta y estoy seguro que nuestros participantes con gusto te van a atender la duda que tuvieras. Que quiero compartir con ustedes que algo de lo que se ha manifestado aquí estamos en la práctica constituyendo, tanto así que nuestro próximo encuentro tendrá que ver sobre el marketing en la nueva normalidad, cómo enfocamos las labores de conocimiento y enfoque de mercado en esto que se viene llamando la nueva normalidad, siempre enfocado en la realidad microfinanciera, en la realidad de las cajas municipales. Este encuentro va a ser el 12 de junio próximo. Lo hemos puesto en una fecha que nos permita la difusión adecuada, porque también compartirle con ustedes que cada vez rompemos nuestro récord, cada vez tenemos más y más participantes. No te olvides de visitar nuestras redes, tienes la red de Facebook, en YouTube podrás encontrar esta presentación debidamente editada y pautada para que tú puedas también revisarla con tranquilidad. Quienes están interesados en obtener un reconocimiento por este tiempo invertido en tu desarrollo personal, en el conocimiento del sector, en tu perfeccionamiento como microfinanciero, puedes en el fanpage de la Federación encontrarás el formulario para solicitar tu constancia correspondiente. Bien, Jorge, Juan, muchísimas gracias. Siempre ustedes tan atentos con nosotros. Nos han regalado un excelente cierre de semana, muy enriquecedor, y estoy seguro que mis compañeros de sesión están realmente, concuerdan conmigo en que ha sido muy productivo este tiempo. Llegó el momento de pasar, de dejar el anonimato. Por favor, activen sus cámaras para pasar a la foto de estilo en la que podremos compartir con el mundo entero que las microfinanzas están presentes, las microfinanzas están buscando una nueva oportunidad siempre para atender a los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Ahí tenemos la primera pantalla. Por favor, activen sus cámaras. Kenia, quiero verte en pantalla. Rocío, Enrique Gordón. Me ayudan con un chaito a nuestros expositores. John, ¿estás captando la pantalla, por favor? Ahí estamos. Ahí estamos, muy bien. Excelente. Gracias. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto haber participado en armonía con la Federación y con todas las cajas municipales. Un gran aprecio a todos. Muchísimas gracias. No se olviden, marketing en la nueva normalidad, el próximo evento. Ahí nos encontramos.
Muy Muchas bien. gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes, gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias amigos, gracias. Buena exposición. Juan Carlos, John, muchísimas gracias. Excelente trabajo. Una vez más, cada vez estamos rompiendo nuestros propios récords y gracias a ustedes lo estamos haciendo cada vez mejor. De verdad, nuestra gratitud para ustedes. Gracias, señor.